Buenas tardes. Buenas tardes. Le agradeceré que tomen asiento porque estamos listos para empezar. Bueno, damas y caballeros, les doy la más cordial bienvenida a nombre del Centro Valparaíso de Debate. El Centro Valparaíso de Debate es una organización sin fines de lucro que desde el año 2015 organiza eventos como este, que tienen que ver con lo social, lo económico, lo político y también lo moral, en beneficio de Chile y de la región de Valparaíso. Están todos invitados a participar en el Centro Valparaíso de Debate, pueden hacerse socios. Hoy día vamos a presentar el libro de Adolfo Paul. Esta me la tapa el libro. Gesta heroica de 1973. Don Adolfo Paul, que es muy conocido, Adolfo Paul es capitán de navío de la Armada de Chile, es ingeniero en armas, oficial de Estado Mayor, magíster en Ciencias Navales y Marítimas, profesor militar de academia, es además abogado y magíster en Ciencias Políticas. Durante su carrera naval fue comandante del patrullero antisubmarino Papudo y del destroyer Williams. Estuvo destinado durante 2 años en Gran Bretaña y también 2 años en Israel. El año 1989 fue presidente de una subcomisión de la primera comisión legislativa de la Junta de Gobierno. Es autor de varios libros sobre política, sobre Fuerzas Armadas y procesos judiciales seguidos contra militares y carabineros que debieron afrontar la violencia subversiva y revolucionaria. Dejo con ustedes a don Adolfo Paul. Adolfo Paul, La Torre. Señoras y señores, apreciados amigos, iniciaré la presentación de mi libro citando 3 magníficos pensamientos. El primero: para liquidar a las naciones, lo primero que se hace es quitarles la memoria. Se destruyen sus libros, su cultura, su historia. Y luego viene alguien y les escribe otros libros, les da otra cultura y les inventa otra historia. Entonces, la nación comienza lentamente a olvidar lo que es y lo que ha sido. El segundo: para hacer cumplir las mentiras del presente, es necesario borrar las verdades del pasado. Y el tercero: en tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Decidí comenzar mi exposición leyendo estos pensamientos sobre la verdad, porque la verdad es uno de los valores más importantes de la convivencia humana y porque es la idea central del libro que estamos presentando. En efecto, el objetivo de mi obra es el de contribuir al rescate de la verdad histórica y está especialmente dirigida a los jóvenes que deben conocer la historia. Ahora bien, luego de este breve preámbulo, entremos en materia. Con motivo del cincuentenario del pronunciamiento militar, fueron realizadas diversas encuestas de opinión pública,
en las que una de las preguntas era: ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con que en Chile se haya realizado un golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973? La mayoría de las personas consultadas respondió en desacuerdo, es decir, en contra de la gesta heroica que salvó a los chilenos de caer bajo el yugo de un régimen totalitario marxista como el implantado en Cuba por Fidel Castro, que era el modelo de Salvador Allende y del gobierno de la Unidad Popular. Al respecto, cabría preguntarnos, con una mano en el corazón, ¿creemos que habría sido mejor que las Fuerzas Armadas y Carabineros se hubieran abstenido de intervenir? Considerando la situación que se vivía en la época, era absolutamente previsible lo que habría ocurrido si los militares no hubiesen actuado. En sus memorias, William Thayer Arteaga dice: cuando cayó el gobierno de Allende, Frei me anticipó que asistiría a la misa de acción de gracias que tendría lugar el 18 de septiembre en la Iglesia de la Gratitud Nacional, a la que también concurrirían los expresidentes Gabriel González Videla y Jorge Alessandri. Frei, según me dijo, y un cobarde si no asistiera. Los militares nos salvaron la vida y de una frente a la catedral en la Plaza de Armas, tomando en consideración lo que conversé con Frei, le pregunté en esos días al cardenal Silva Enríquez: dígame, eminencia, ¿no cree usted que si no es por los militares, a muchos de nosotros nos habrían asesinado? Él me respondió: no a ustedes, sino que a mí también, a todos nosotros. Las palabras de Frei. Lo dicho por William Thayer coincide con lo manifestado por el ministro de la Corte Suprema, Rafael Retamala, Patricio Aylwin, cuando éste le hizo saber su preocupación por la acción de las Fuerzas Armadas y Carabineros que afectaban la libertad y los derechos de las personas. Mire, Patricio, los extremistas nos iban a matar a todos. Ante esta realidad, dejemos que los militares. Después llegará la hora del hecho. El destacado diputado comunista Luis Guastavino, en una entrevista publicada en agosto del año 2003, en relación con el pronunciamiento militar, dijo: el 11 de septiembre es una fecha precisa, donde ocurrió lo que ocurrió. No se puede resolver un correcto análisis de eso si no se piensa en el 10 de septiembre, en el 9 de septiembre, en el 6 de agosto, en el 6 de julio. Si se mide todo desde el 11 de septiembre de 1973, se imposibilita el análisis responsable de quién dio verdaderamente el golpe. Nosotros, los chilenos, dimos el golpe. Yo me siento profundamente responsable del golpe y espero que mi reflexión contribuya a juntar a la sociedad hoy día dentro de un respeto que en esa época no existió. Lo que quiero decir es que llegamos donde llegamos por la aplicación de nuestra ideología. Yo hacía discursos que levantaban a la gente contra el sistema establecido. La utopía era deslumbrante, enceguecía. Científicos, intelectuales, gente sumamente preparada en todo el mundo, cayó seducida por esa utopía preciosa. Los desarrapados, los miserables van a cambiar de vida. Sentirse uno protagonista de la posibilidad de que llegara una primavera humana distinta, justa, superior, eso obnubiló y produjo lo que produjo. Pero esa teoría fracasó estrepitosamente. Y no por hermosísima
puede dejarme contento no pensar en cómo fue posible que yo proclamara el término de una clase por otra. No concibo ahora que eso me haya ocurrido. Y lo que se postulaba en la Unidad Popular, aunque fuera con vino tinto y empanadas, como decíamos, para darle una peculiaridad distinta, era un socialismo donde iba a haber una educación, una televisión, un diario, una filosofía, partido único, todo lo que ocurría en el socialismo real. Y en eso caímos muchos. Yo caí 40 años de mi vida. En cuanto a la mentira 1000 veces repetida en el sentido de que fueron los militares los que quebraron la democracia, en circunstancias que el 11 de septiembre ella ya había fallecido y que los militares solo le dieron sepultura, citaré al conocido escritor y diplomático Roberto Ampuero, quien dijo: viví conscientemente los años previos al 11, que comenzaron a fines de los 60 con el MIR y el Partido Socialista, la tienda del presidente Allende, abrazando la vía armada para instaurar el socialismo. Hice durante la Unidad Popular filas interminables ante almacenes vacíos y la Junta de Abastecimiento y Control de Precios de mi barrio, las que racionaban los alimentos por grupo familiar. Participé en refriegas callejeras, las que sacudían al país, y marché coreando paredón, paredón para el momio cabrón, y también no a la guerra civil. Y me tocó ver desde un techo distante cómo los Hawker Hunter lanzaban misiles a la moneda. Y 3 meses después salí de Chile rumbo a Europa del Este porque con 20 años era un ingenuo, aunque no inocuo, joven comunista. Atrás quedaba un país destruido donde los políticos habían ultimado la democracia al ser incapaces de lograr consensos y las Fuerzas Armadas las sepultaban. Ahora bien, dado que el objetivo de la obra que estamos presentando es contribuir al rescate de la verdad histórica y a fin de dar una idea acerca de la desastrosa situación política, económica y social que se vivía en nuestra patria en el año 1973, a continuación leeré algunas de las tantas citas incluidas en el libro que me han parecido más desconocidas. En primer lugar, sobre la situación que se vivía en la época previa al pronunciamiento militar, el historiador Mario Góngora dijo: la perspectiva general de esos años, sobre todo la del último, 1972-1973, es la de una guerra civil todavía no armada, pero catastrófica, análoga a los últimos meses de la República Española antes de julio de 1936. Refiriéndose a las Fuerzas Armadas, el senador demócrata cristiano Andrés Saldívar, expresidente del Senado y candidato presidencial de su partido, declaró a la revista Que Pasa el 23 de agosto de 1973. Creo que son las grandes reservas morales de nuestro país y pueden ser ellas quienes, en un momento dado, estén llamadas a solucionar las cosas aquí. En eso no hay que tener tapujos y lo demás es ser un hipócrita. Por otra parte, el senador Francisco Bulnes Sanfuentes declaró: Frei y yo consideramos el 20 de agosto de 1973, en una larga conversación, que Chile no tenía otra solución que la militar. El análisis que hicimos en esa ocasión
nos llevó a la conclusión de que aún en el caso de que Allende renunciara, el sustituto no podría gobernar a la nación, dado el estado casi caótico imperante. Sobre la situación económica, bastaría citar el dramático anuncio de Allende el 7 de septiembre de 1973, cuando dijo: no tenemos el más mínimo stock de harina, a lo sumo para 3 o 4 días más. Asimismo, cabría recordar que cuando Allende formó su último gabinete cívico-militar en agosto de 1973, en el que incorporó a los 3 comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y al general director de Carabineros, le ofreció al Ministerio de Hacienda al prestigioso economista Felipe Herrera Lein, quien no aceptó conducir las finanzas porque ya no existe médico ni medicina para curar a Chile de su terrible mal. Bernardino Bravo Lira, galardonado con el Premio Nacional de Historia, escribió: hubo una prolongada intervención militar en la conducción política del país, originada por el hundimiento de la democracia que había habido en Chile hasta 1973. Los hombres de armas se hicieron cargo del poder porque no había otro remedio como respuesta ante un fracaso de los políticos civiles que puso en peligro intereses vitales de la patria. Según el historiador Gonzalo Vial, las Fuerzas Armadas, sin correr grave riesgo de dividirse, dando paso a la guerra civil, no podían, el 11 de septiembre de 1973, esperar un minuto más para tomar el poder. Y el historiador Gonzalo Rojas Sánchez nos recuerda que en 1973, ante la amenaza de vida o muerte que se cernía sobre, estuvo a punto por la guerra, ante una realidad insostenible de ilegitimidad y para la cual no había ninguna otra solución, las Fuerzas Armadas reaccionaron con la doctrina que venía al caso: el derecho de rebelión. Y eso vale en 1973, en el 2003 y en el 2078. Dada la situación que hemos descrito con algunas breves pinceladas, la ciudadanía demandó la intervención de las Fuerzas Armadas. Los hombres de armas no hicieron más que el poder del fracaso de los civiles y fueron llamadas, porque ellas, dígalo o no la Constitución, son las garantes en última instancia del orden institucional de la República y porque eran las únicas instituciones capaces de restablecer el orden, la democracia y la economía que habían sido destruidas por el gobierno de la Unidad Popular. Tarea que llevaron a cabo con pleno éxito, entregando a las nuevas autoridades civiles en 1990 un país en pleno auge, cuyo estado floreciente nadie discutía. El hecho cierto es que las Fuerzas Armadas y Carabineros lograron evitar una guerra civil y rescatar a la nación de las garras del comunismo con una escasa pérdida de vidas humanas, considerando el contexto histórico que se vivía y lo ocurrido en otros países que, como España, vivieron experiencias similares. La intervención militar fue necesaria e inevitable y fue apoyada por la gran mayoría de los chilenos que en ciudades y poblaciones enarbolaron banderas chilenas. Todos los militares que sirvieron el 11 de septiembre de 1973 sabían que el destino de Chile estaba en sus manos y en las de nadie más. Claro que pasado el peligro y la gravedad de la presencia en el territorio de más de 10.000 efectivos irregulares armados,
Nada había que agradecer a los militares. Se comenzó a criticar la severidad de la represión y de la labor antisubversiva, y estos pasaron a ser la dictadura. Conjurado el peligro, nada más fácil que lanzar al basurero de la historia a quienes, en su momento, arriesgaron su vida para salvar al país. Las Fuerzas Armadas y Carabineros fueron las instituciones de la patria que, con la gesta heroica del 11 de septiembre de 1973, evitaron que Chile se convirtiese en una tiranía comunista y que, con la colaboración de destacados profesionales civiles, dictaron una novedosa y acertada legislación y redactaron la Constitución Política de la República de 1980, con lo que sentaron las bases de la modernización del país, logrando un sostenido crecimiento económico y progreso social. Lamentablemente, por tan abnegados, meritorios y patrióticos servicios, los miembros de dichas instituciones están recibiendo el pago de Chile y siendo víctimas de una inicua, infame, encarnizada, ilegal, inconstitucional, inmisericorde, cruel e inhumana persecución política en sede judicial prevaricadora. Las sentencias que condenan a militares y carabineros llegan a extremos tan aberrantes y repugnantes que solo pueden calificarse como canalladas cometidas por jueces abyectos, como la dictada recientemente por un ministro en visita extraordinaria que, al no poder acreditar la culpa o la participación del imputado en el hecho punible, lo condenó porque no importa la función que cumpliera, en este caso en el regimiento Tucapel. El acusado era partidario de una dictadura militar, de un régimen donde se detenía, apremiaba y ejecutaba a las personas. Luego entonces corresponde imputarle penalmente su responsabilidad. Es decir, para dicho ministro, no importa si el acusado participó o no en el delito, para condenarlo bastaba el hecho de que era militar. Si bien no es posible ni conveniente olvidar el pasado, debemos privilegiar el futuro. 51 años es un tiempo más que suficiente para comprender lo realmente ocurrido y para desterrar odios derivados de una tragedia provocada por los mismos sectores políticos de izquierda que persiguen a los militares y carabineros. Deberíamos aprender la lección que nos diera el almirante Jorge Montt Álvarez, quien, como presidente de la República y con gran prudencia política, dictó 4 leyes de amnistía al término de la dramática y sangrienta guerra civil de 1891. Una vía de reconciliación política con la que dicha guerra fue clausurada jurídicamente. Lamentablemente, los gobernantes civiles que han regido los destinos de nuestra nación a contar del 11 de marzo de 1990, especialmente los presidentes Elwin, Bachelet y Piñera, en lugar de propender a una reconciliación y seguir el ejemplo del almirante Montt, le echaron más leña a la hoguera del odio y de la venganza contra los militares y carabineros. Al respecto, cabe una pregunta. ¿Cómo es posible que, habiendo transcurrido más de medio siglo desde la fecha del pronunciamiento militar, aún se mantengan vivos estos odios? Pienso que ello se debe a que los chilenos no hemos transitado por los caminos de la verdad. Verdad
indispensable para lograr la reconciliación nacional y que, por motivos diversos, se la calla, se la oculta, se la falsifica o se la tergiversa. El desconocimiento de la verdad histórica le facilita la labor a quienes pretenden instaurar un socialismo real en Chile, es decir, un régimen político totalitario al estilo del que existió en la República Democrática Alemana. El empeño en repetir ingratas experiencias fracasadas es tan incomprensible como inconmensurable. Es preocupante ver a jóvenes líderes de federaciones de estudiantes universitarios gritando consignas tales como: somos los hijos de Guevara, los hijos de Chávez y Fidel. El Partido Comunista no ha renunciado a su objetivo de alcanzar el poder derrocando por la violencia todo el orden social existente, establecido en su manifiesto del año 1848. Objetivo que actualmente persigue combinando las estrategias leninista y gramsciana y con un pie en la calle y otro en la moneda, como lo declaró el expresidente de ese partido, Guillermo Teillier, explicando que es un hecho de la causa que estamos en todas las movilizaciones sociales. Para el Partido Comunista y los partidos y movimientos políticos de extrema izquierda que lo acompañan y que actualmente están en el gobierno, el proyecto popular que encabezó Salvador Allende es un proyecto inconcluso, pero no derrotado. Salvador Allende, el personaje que provocó el desastre político, económico y social más grave de la historia de Chile, fue, como ha dicho el destacado filósofo chileno Víctor Farías, un personaje político híbrido e irresponsable que no abrió ninguna alameda. Un actor que solo supo construir enmarañados laberintos trágicos también para sus propios camaradas y poner a un país respetable al borde del abismo. No podría poner término a esta exposición sin antes leer de la obra de Hermógenes Pérez de Arce titulada La Revolución Militar Chilena 1973-1990, el apartado titulado El reconocimiento del peor enemigo, en el que relata las palabras que escuchó de boca del empresario Andrónico Luxis, que venía llegando de una visita a Cuba en un almuerzo ofrecido durante el año 1996 por el almirante Maurice Poisson Eastman a la redacción de El Mercurio en su fundo de La Calera. Pérez de Arce dice: durante la sobremesa del almuerzo campestre, nos refirió que había obtenido una entrevista con Fidel Castro durante su estadía en La Habana. Este los había convidado a una tardía cena, en la cual monopolizó la palabra, cosa que siguió haciendo hasta ya entrada la madrugada. Entonces, en un momento dado y dirigiéndose a Luxis, se autointerrumpió y le dijo: cuénteme cómo está Chile. El aludido se explayó en detalles de la década dorada, vivida desde 1986 hasta entonces, doblando el Producto Interno Bruto en 10 años, con estabilidad política y paz social. Cuando terminó su descripción, Fidel le dijo, enérgicamente y apuntándolo con el dedo: eso se lo deben ustedes a Pinochet. Fidel Castro tenía razón, aunque en rigor
Chile se lo debe a la gesta heroica de 1973 y al gobierno militar, el que, mediante un largo y doloroso, pero exitoso proceso político, rescató a Chile de sus cenizas, lo llevó a un destacado sitial dentro del Concierto de Naciones Hispanoamericanas y lo dejó a puertas de convertirse en un país desarrollado. Tal proceso político fue conducido con visión, sabiduría y decisión por el presidente de la República, general Augusto Pinochet Ugarte. Como ha dicho Sergio Díez Ursúa, en las grandes realizaciones del gobierno de las Fuerzas Armadas está siempre presente la certera visión del futuro del país del general Pinochet, cuya actuación personal fue decisiva en cada una de ellas, razón por la que podemos decir que el presidente Pinochet fue un gran estadista, calidad que pocos chilenos han podido exhibir a lo largo de nuestra historia. Finalizaré mi exposición leyendo un párrafo del magnífico libro de Gonzalo Ibáñez Santamaría, titulado Camino a septiembre, las razones de un quiebre. Todas las aventuras ideológicas en Chile que han puesto en grave riesgo al país han corrido por cuenta de civiles. Han sido ellos los que, provocando una ruina inminente del país, han obligado a nuestros uniformados a emplearse como último recurso para impedir esa ruina. ¿Puede el país embarcarse nuevamente en aventuras ideológicas confiado en que al final esas Fuerzas Armadas estarán siempre descontaminadas y prestas para impedir la hecatombe final? Muchas gracias.